Hablar sobre logaritmos. En primer lugar vamos a dar la definición de logaritmo, que es sobre lo que vamos a trabajar principalmente. Se llama logaritmo en base a de un número b al exponente al que tenemos que elevar el número a para obtener como resultado el valor b. Es decir, el logaritmo en base a de b va a ser un número x si solo si se cumple que la base, que es el número a, cuando lo eleve a x, me tiene que dar b. Esta es la definición del logaritmo. Es decir, la base elevada al resultado me tiene que dar el número que hay aquí dentro del logaritmo. Como ejemplos, pues fijaos, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque si elevo 2 al cubo, es decir, el 2 lo elevo al resultado, me da 8. 2 al cubo es 8. El logaritmo en base 3 de 81 es 4. ¿Por qué? Pues porque si 3 lo elevo a 4, que es la base, me da 81. El logaritmo en base 5 de 125 también es 3. ¿Por qué? Pues porque 5 al cubo me da 125. Como podéis observar, lo que estamos buscando es el exponente, de tal manera que este numerito elevado a dicho exponente me dé el numerito que hay aquí encima. En el siguiente, el logaritmo en base 7 de 49, pues tiene que ser un número de tal forma que 7 elevado a ese número me dé 49. ¿Qué número es? 2, porque 7 al cuadrado son 49. Y finalmente, pues el logaritmo en base 5 de 625, pues va a ser 4, porque 5 elevado a 4 me da 625. Como veis, es simplemente buscar el valor del exponente. Vamos a calcular estos ejemplos de aquí. Como veis, pues tenemos que hallar, utilizando la definición de logaritmo, y sin calculadora el valor de los logaritmos que aquí aparecen. Como veis, en algunos aparecen hasta raíces y demás, pero bueno, es algo sencillo de calcular. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. 2 elevado a qué me va a dar 64. Pues si nos damos cuenta, cuando yo hago 2 elevado a 6 me da 64. ¿Eso qué quiere decir? Que el logaritmo en base a 2 de 64 es 6. Es decir, el exponente que tengo que ponerle a 2 para que me dé 64 es 6. Para este de aquí, ¿qué exponente le tengo que poner a 3 para que me dé un tercio? Pues obviamente el valor le tengo que poner menos 1. ¿Por qué? Porque 3 elevado a menos 1 es un tercio, que es lo que tenemos ahí dentro. Es decir, esto. En este caso, ¿qué le tengo que poner a 3 como exponente para que me dé la raíz de 3? Pues esto va a ser un medio. ¿Por qué? Pues porque 3 elevado a un medio sabemos que es como se puede escribir de otra forma la raíz cuadrada de 3 en este caso. Para este de aquí, ya tenemos el ejemplo de la raíz. Esto va a ser raíz cúbica, pues sabemos que va a ser elevado a un tercio. Bien, ¿a qué tenemos que elevar 7 para que me dé raíz cúbica de 49? Pues lo vamos a hacer con un proceso diferente. Digamos que la raíz cúbica de 49, como ya sabemos propiedades de los radicales, es la raíz cúbica de 7 al cuadrado y esto es 7 elevado a 2 tercios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el logaritmo vale 2 tercios, porque es a lo que tengo que elevar 7 para que me dé la raíz cúbica de 49. Esta flechita no hace falta aquí. Finalmente, vamos a practicar con otro tipo de ejercicios que van encaminados en la misma dirección, que es hallar el valor en cada caso de estos logaritmos. Y para ello vamos a aplicar la definición. Como veis, en cada caso, pues falta, en estos dos falta la base, en estos dos falta el resultado y en estos dos falta el final. El final es lo que acabamos de hacer nosotros en los ejercicios anteriores. Pero bien, vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la ayuda que nos proporciona el álgebra, que va a ser mucho más sencillo. ¿Qué significa que el logaritmo en base de x de 81 sea 4? Pues significa que cuando la base que es x la eleva a 4, me tiene que dar 81. Y entonces, si no lo sabemos de cabeza, pues, ¿qué es lo contrario de elevar a la cuarta? Pues hacer la raíz cuarta. Es decir, esto será que x es la raíz cuarta de 81. Podríamos poner más menos, pero las bases de los logaritmos tienen que ser positivas. Nunca pueden ser ni negativas ni 1, ¿de acuerdo? Porque si no, el logaritmo no tiene sentido. Y en este caso, la raíz cuarta de 81 es 3. Por tanto, hemos deducido que la base en este caso valía 3. Para el siguiente, pues la misma historia. X elevado a menos 4 tiene que darme 625. Y esto, como yo sé que esto significa ponerla en el denominador, pues ponemos que 1 partido de x a la cuarta es 625. Y ahora lo que vamos a hacer es, el x a la cuarta que está aquí dividiendo, pasa aquí multiplicando. Y el 625 que está aquí multiplicando pasa dividiendo. Lo podemos hacer de golpe, pero lo voy a hacer en dos pasos. Primero paso
multiplicando el x a la cuarta y ahora en un siguiente paso paso dividiendo el número y le voy a dar la vuelta. Ya voy a escribir como x a la cuarta igual 1 partido de 625. Y de aquí lo único que tenemos que hacer es x será la raíz cuarta de 1 partido de 625, que podemos averiguar fácilmente que es un quinto. El logaritmo en base 8 de x igual a 3, pues aplicando la definición de logaritmo, en este caso pues sería que cuando yo 8 lo elevo a 3, me tiene que salir x. Y entonces pues el valor que nos dé esto en la calculadora es el número que tenemos que poner ahí. Es decir, x es 512. Finalmente aquí pues tenemos que el logaritmo en base 9 de x es igual a 2, pues eso quiere decir que cuando 9 lo eleva a menos 2 me tiene que salir x. Esto me va a salir que x es 1 partido de 81, porque 9 por 9 son 81. En este caso, pues cuando yo haga el logaritmo en base 7 de 343 me da x, pues es como lo que hemos hecho anteriormente, pues esto se traduce en que 7 elevado a x me tiene que dar 343. Y la forma correcta de resolver esto es factorizar este numerito de aquí. Y con suerte, pues será un número en base 7 y simplemente los exponentes serán iguales. De aquí tengo que 7 elevado a x es 7 elevado a 3. Y fijaos, en este caso tengo dos potencias cuyas bases son iguales. Entonces, si yo tengo dos potencias que tienen la misma base y esas potencias son iguales, pues no queda otra que los exponentes sean iguales. Es decir, x tiene que ser 3. Para este otro caso, pues hacemos la misma historia. 1 partido por 5 elevado a x tiene que ser 125. De aquí vamos a arreglar la situación de dos formas. Esto lo podemos poner como 5 elevado a menos x, porque digamos que esto sería 5 elevado a menos 1 y luego elevado a x, porque un quinto es 5 elevado a menos 1. Y cuando yo multiplique menos 1 por x, pues me da menos x. Y en el otro lado, pues factorizamos el 125 y me da 5 al cubo. De aquí, misma situación de antes, tengo dos potencias que son iguales y que tienen las bases iguales, pues no nos queda otra que los exponentes sean iguales. Menos x es igual a 3 y de aquí despejando x es igual a menos 3. Y con esto pues tenemos resuelto todas estas situaciones en las que era desconocido uno de los elementos del logaritmo simplemente usando la definición de los logaritmos. En esta parte del vídeo vamos a definir los logaritmos principales que nos suelen aparecer en la calculadora. En primer lugar tenemos el logaritmo en base 10. El logaritmo en base 10 es el logaritmo que tiene por base el número 10. Normalmente cuando escribimos el logaritmo en base 10 no escribimos la base de abajo, simplemente escribimos la palabra log. Siempre que no aparezca la base escrita, que estamos hablando del logaritmo en base 10. Por otro lado, definimos el logaritmo neperiano. ¿Qué es el logaritmo neperiano? Pues es un logaritmo que tiene una base muy especial. Se llama logaritmo natural o neperiano al logaritmo que tiene por base el número irracional e, que como veis tiene este número de cifras decimales. Este es un número igual que el número pi, que está asociado a una determinada característica. En este caso el número e está asociado a los logaritmos y es 2,71, 82, 81, 82. Y aunque aquí veamos 82, 81, 82 y puede parecer que es periódico, como veis a partir de aquí ya difiere enormemente y van saliendo los decimales de forma pues diferente, no hay ningún patrón y no es periódico, digámoslo así. Entonces el número e normalmente tratamos 2,71, 82, 81, es lo que solemos tomar, y es un número que está asociado a los logaritmos. Simplemente que sepáis que es el logaritmo más importante y se expresa con ln o bien l. Normalmente utilizaremos las letras ln, aunque si encontréis la letra l, pues también vale.